Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el doctor César Velázquez, jefe de prevención de RIMAC, y hoy tengo el gusto de estar con el doctor Carlos Enrique Guerrero Benavides. Él es endocrinólogo de la Clínica Internacional y nos va a acompañar para discutir un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre diabetes, obesidad y la peligrosa relación que tienen con el COVID-19. Para ello, vamos a presentar al doctor. Buenas tardes, doctor Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Muy bien, doctor. Perfecto. Tenemos una hora para hablar del tema y creo que van a haber muchas preguntas. Vamos primero a conversar un poco de lo que es diabetes, obesidad, la relación que hay con COVID y los riesgos que existen. Y cerraremos el webinar con algunas preguntas del público. Doctor, empezaríamos primero por algo básico, ¿no? Todo el mundo piensa diabetes, azúcar alta, pero ¿podríamos explicarnos bien en qué consiste la diabetes? Bueno, la diabetes es un conjunto de síntomas y de enfermedades, podríamos definir, que tienen como denominador común el tener la azúcar elevada. Y es que no tenemos exactamente un patrón de definición de enfermedad, pero sí tenemos parámetros que nos indican cuándo tenemos la enfermedad. Podemos decir que tenemos enfermedad cuando la glucosa es mayor de 126 en ayunas, cuando tenemos un nivel de hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%, o cuando tenemos una glucosa postprandial mayor de 200, o una glucosa en cualquier momento del día mayor de 200. Estas cifras nos indican que tenemos el diagnóstico de diabetes. Muchas veces no tenemos síntomas, muchas veces la enfermedad debuta silenciosamente, muchas veces cuando ya se dan las clásicas complicaciones de sed, orinar mucho, perder peso, generalmente el paciente ya ha pasado un buen tiempo con la enfermedad y se desencadena por algún evento estresante. Doctor, y es importante mencionar que estos criterios van cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo lo estudié en la escuela de medicina, no hablábamos de hemoglobina glicosilada, solamente de glucosa en ayunas. Esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿cierto? Sí, los parámetros han ido cambiando en base a estudios y estos estudios con el tiempo nos han ido dando mayor alcance para poder definir exactamente la enfermedad. Hemoglobina glicosilada fue un examen de laboratorio que salió para ampliar el panorama de diagnóstico, ya que antes no contábamos con ella, pero una vez que pudimos utilizarla, nos permitió poder tener un parámetro mayor que en base a estudios poblacionales se puede correlacionar con el diagnóstico de diabetes. Excelente, doctor. Doctor, ¿y podría contarnos un poquito de cómo es la situación actual de diabetes en el Perú? ¿Es parecida a la del nivel mundial o tiene alguna particularidad? Ok, es importante sí, ver la situación en que nos encontramos y compararlo con el mundo. A nivel mundial se dice que hay 464 millones de pacientes diabéticos, según las cifras dadas por la Federación Internacional de Diabetes del año 2019. De ese porcentaje de diabéticos, un 42 millones son parte de la parte de Norteamérica y Caribe, unos 38 millones forman la parte de América del Sur y América del Norte, y en el Perú hay un promedio de 7% de pacientes con diabetes que podrían corresponder a 2 millones aproximadamente de la población. Estos porcentajes varían de acuerdo a los países, de acuerdo a la industrialización que tienen, y las proyecciones son
en que los países de más bajos ingresos van occidentalizando, van cambiando sus hábitos de vida y van aumentando su promedio y porcentaje de diabetes. Doctor, ¿y este porcentaje de diabetes se da igual en Europa, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica? ¿O hay alguna religión donde hay mayor cantidad? Bueno, existe, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de diabetes, con un promedio de 11 a 13%. Brasil tiene una alta incidencia también. México también es uno de los países con mayores niveles de diabetes. China también tiene niveles altos de diabetes. Son en realidad eh, poblaciones que por su grado de occidentalización, o sea, el acceso a comidas rápidas, procesadas, la menor capacidad de realizar dietas saludables y actividad física, ha llevado a que la enfermedad vaya en aumento. Doctor, creo que tenemos un problema de audio. No sé si podrías subir un poquito el volumen de su micro. Alicia, sí te escuché. Vamos a corregir el volumen. ¿Se escucha mejor? Sí, yo sí lo escucho bien. A ver, permíteme corroborarlo. Continuemos, doctor. Me comentaba que definitivamente la diabetes pues, es distinta en diferentes partes del mundo y en Perú, ¿cómo se comporta? ¿A quién normalmente podemos encontrar como diabético? ¿Cuál es la edad más frecuente que encontramos acá en Perú? Bueno, la frecuencia de diabetes es mayor en pacientes tipo 2, con un 95% de la población aproximadamente como diabético tipo 2, y dejando al diabético tipo 1 un 1%. Las ciudades más grandes como Lima, en el norte Piura, eh, Arequipa, son sitios de mayor incidencia de la enfermedad, y las zonas rurales han ido en aumento últimamente. Cuando hizo el primer estudio poblacional del doctor Sequén para decir cuál era la tasa de incidencia en el Perú de diabetes, encontró que en las zonas de altura, en la sierra, el porcentaje de diabetes era más bajo que en otras partes, como 3-4%. Y lo que se vio en su último estudio peruviano, que es del 2015, 2000, el más reciente que tiene poblacional de diabetes, demostró que esa brecha, esa diferencia que había entre lo que era altura, sierra, selva y las capitales grandes como Lima, Arequipa, se habían estrechado, habían dejado de ver tanta distancia, y probablemente porque también es normal pues encontrar en la sierra McDonald's, burgers y todo lo que permite que nuestros hábitos alimenticios hayan cambiado, que hayan grandes supermercados donde no se usan escaleras, sino sea todo eléctrico y ascensores, etcétera, y nos movemos menos, comemos mal, y definitivamente eso incide mucho en el aumento de la enfermedad. Doctor, eso quiero decir, esa frase que usted ha mencionado de comemos mal, nos movemos menos, creo que va muy acorde a la etapa de cuarentena que hemos vivido, ¿no? Se esperaría, por ejemplo, que por haber hecho cuarentena tanto tiempo, podría aumentarse la cantidad de diabéticos, obesos en el país. Definitivamente estamos en dos extremos. Hay muchos pacientes que son muy responsables y que al estar en casa se han cuidado y han tratado de mejorar su calidad de vida, hacer actividad física en casa, porque no lo podían hacer por el trabajo, por ejemplo. Porque no tenían el tiempo en el trabajo, o porque el trabajo no era de la calidad que esperaban. Y en casa trataban de tener comida saludable. Y existe el otro grupo
que estando en casa ya podía darse el gusto de comer lo que encontraba, más pan, más papa frita, más comida que no necesariamente es saludable, y comer en mayor cantidad, etcétera, y moverse menos, porque la idea de no salir les impedía siquiera hacer ejercicio aeróbico, bailar, o moverse dentro de casa con alguna rutina que le permitiera no mantener, no estar quieto todo el tiempo, ¿no? Entonces, ha existido los dos extremos, pero definitivamente el extremo del el paciente más sedentario, el paciente que se ha alimentado mal, es el que definitivamente ha ganado. Perfecto, me queda claro. Doctor, ¿y los grupos de diabéticos, obesos, tienen más riesgo de contraer COVID? Eso es un tema sumamente importante y que debemos aclarar. El paciente obeso tiene más riesgo de adquirir COVID y eso se ha demostrado en diversos estudios por varios factores de riesgo que tiene, que lo hacen más vulnerable, que lo hacen más susceptible a enfermarse con COVID. Primero, el paciente obeso tiene un aumento en la expresión de una proteína que activa un receptor que se llama ECA2, que son receptores que utiliza el virus para ingresar a las células. Este virus en los pacientes obesos, esta proteína, este receptor en los pacientes obesos está sobreexpresado, se encuentra en muchos tejidos, intestinos, páncreas, pulmones, y es como la llave, como la puerta de entrada para el COVID y que permite que ingrese con mayor facilidad en el paciente obeso. Una vez que ingresa, bueno, hay varios mecanismos que lo hacen que sea más dañino, pero esa es una de las puertas de entrada. En el paciente diabético, en realidad, va a depender mucho del control glicémico, del control de su hemoglobina glicosilada para el ingreso del virus, ya que el paciente diabético también tiene un aumento en la probabilidad de contagiarse e infectarse, pero porque tiene una disminución en la inmunidad y un proceso inflamatorio crónico que hace que tenga una mala respuesta cuando ingresa una infección al cuerpo. Entonces, eso hace que reaccione de otra forma el virus. En general, cuando un paciente está expuesto al COVID, el obeso tiene más riesgo de contagiarse y el diabético tiene más riesgo de hacer una complicación crónica, una complicación severa, más riesgo de ir a ventilación mecánica, más riesgo de hacer una neumonía grave y mayor riesgo de mortalidad. Wow, entonces son condiciones que realmente dificultan el manejo de COVID y también el riesgo de padecerlo. Doctor, ¿y una persona diabética controlada tiene el mismo riesgo o igual es mayor que una persona que no tiene diabetes? En general, los pacientes que se han visto comprometidos por el COVID y que han sido hospitalizados, definitivamente no solamente depende de la severidad del buen control del paciente, porque pacientes sanos que cogen un COVID grave, la parte, ese 10% de COVID que puede afectarlo, va a afectar igual a diabéticos y no diabéticos. El tema en el diabético mal controlado va a ser de que va a tener una peor respuesta a esta infección. Una infección respiratorio agudo puede convertirse en una neumonía grave en un paciente diabético mal controlado. Y eso es lo que va a condicionar que su evolución sea muy mala, que sea tórpida y que tenga una alta tasa de mortalidad. El año pasado en el Perú, en el Hospital Cayetano Heredia, se hizo un estudio que se publicó de marzo a junio, 369 pacientes hospitalizados en el Hospital Cayetano Heredia. El 32.5% de esos pacientes eran obesos y el 21% eran diabéticos y el otro 21% eran hipertensos. Y la mortalidad fue 26.4% mayor en el paciente diabético. Otro ejemplo que es muy
importante para que podamos resaltar y hacer la comparación de lo que es el paciente con COVID y el paciente no COVID. Una de las complicaciones más agudas y severas de la diabetes es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, que hace años la conocemos, ya tenemos insulinas, tenemos hidratación, tenemos formas de controlarla y evitar que la mortalidad sea muy alta. En Estados Unidos, la Universidad de Emory de Atlanta hizo un estudio con un seguimiento de pacientes que se hospitalizaron en 17 estados de Estados Unidos, en 135 hospitales, revisaron las cartas de hospitalización de estos pacientes. De 210 pacientes que se hospitalizaron con COVID positivo, con cetoacidosis, los compararon con 4.800 pacientes que no eran COVID, pero tenían cetoacidosis. Y la mortalidad fue 30% para los que hicieron cetoacidosis y COVID positivo versus un 5% de los pacientes que hicieron cetoacidosis y eran COVID negativo. Entonces, independientemente del control que hubiera, si hablamos de cetoacidosis, estamos viendo que era un paciente mal controlado. Estábamos hablando de que era un paciente que se había descompensado de su diabetes y en este caso el COVID que era un factor agravante y la mortalidad mucho mayor. Otro caso sumamente saltante fue en Reino Unido. 19.000 pacientes hospitalizados. De los 19.000 pacientes que se hospitalizaron en Reino Unido, 18.3% de los pacientes que estuvieron hospitalizados en UCI eran diabéticos. Y se hizo un seguimiento de mortalidad a 30 días de hospitalización y hubo una tasa de mortalidad de más del 26%. De esos pacientes que murieron, se hizo una corte por edad y se comparó a un paciente de 40 años diabético era comparable a un paciente de 60 años sin diabetes en lo que era mortalidad. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que tener claras para entender de la severidad que puede hacer el COVID en un paciente diabético, sobre todo mal controlado. Doctor, entonces eso quiere decir, y para no asustar al público, que el paciente diabético tiene que estar controlado, ¿no? Estemos en COVID o no en COVID, el paciente tiene que controlarse. Y para ello hay una serie de recomendaciones que se da justamente para que no exista estos casos de cetoacidosis diabética ni descompensaciones por la enfermedad. Doctor, empecemos primero. ¿Cómo hace el diagnóstico? Ya nos han hecho algunas preguntas y nos dicen, ¿cuánto de glucosa debo tener para considerarme diabético? ¿Se hace con una sola medición de glucosa? ¿Se hace con glucosa, hemoglobina glicosilada? Por favor, cuéntenos un poco. El diagnóstico se hace con un nivel de glucosa basal, que se le llama a la glucosa en la sangre, mayor de 126. O una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 o una glucosa postprandial mayor de 200. Estos resultados deben corroborarse en un examen posterior. Deben ser por lo menos 2 pruebas para afirmar, corroborar que el diagnóstico de diabetes es correcto. Esto es muy importante resaltar porque muchas veces pueden haber factores que incrementen la glicemia, que el paciente pueda hacer una hiperglicemia en ayunas por algún factor y no necesariamente solo diabético. Por eso que el diagnóstico debe ser sustentado y corroborado. Y hoy en día tenemos incluido ya un tema denominado prediabetes, que nos permite no esperar a llegar tan tarde para hacer el diagnóstico, que es cuando el paciente tiene una glucosa en ayunas entre 100 y 125, ese paciente es prediabético. Y nos sirve para que el paciente tome conciencia de que si pasa la barrera de diabetes, es irreversible y a partir de ese momento va a tener que tener
el estigma de decir, bueno, soy diabético. Qué interesante este concepto de prediabetes. De hecho, está muy enfocado en la parte preventiva. Eh, ¿Todos los pacientes que son prediabéticos van a terminar siendo diabéticos? No necesariamente. Existe sí predisposición mayor, sobre todo cuando existe antecedentes familiares, pero la parte genética da un porcentaje, cuando existe otros factores asociados que puedan hacer que el paciente progresivamente pueda desarrollar la enfermedad, pero el paciente prediabético justamente es aquel al que tratamos temprano para evitar ese paso a diabetes. Y establecemos cambios en el estilo de vida, dietas apropiadas que permiten que esto sea lo más saludable, ¿no? Tenemos dietas, tenemos ejercicio, y esto va a hacer que el paciente pueda prevenir, e inclusive tenemos tratamientos farmacológicos que pueden hacer que la enfermedad no progrese y que el paciente entienda que tiene que cambiar el estilo de vida para no llegar a ser diabético. Muy bien, doctor, me queda claro. ¿Y el diagnóstico de prediabetes, quién lo hace? ¿O cómo se Bueno, hace también? es un diagnóstico que deberían hacerlo desde la atención primaria. Y es un diagnóstico en que cada vez que capacitamos a los médicos de atención primaria, a los médicos generalistas, tratando de orientarlos en establecer bien las pautas de diagnóstico, porque existen dudas. Existe el paciente que llega al consultorio y que dice, doctor, a mí me han dicho que la prediabetes no existe y que eso no se debe decir porque no hay ese diagnóstico. Y bueno, lo que pasa es que a veces no nos actualizamos un poquito, no leemos, pero ya hace algunos años se incluyó este diagnóstico, se acuñó como herramienta terapéutica para prevenir. Y tiene parámetros exactos. Si la glucosa en ayunas es entre 100 y 125, es un paciente prediabético. Así tenga 101 de glucosa en ayunas, es un paciente prediabético. Si la glucosa postprandial, que significa una glucosa 2 horas después de una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa o después de una carga de alimento 2 horas después, esa glucosa entre 140 y 199, ese es un paciente prediabético. Y si tiene una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.5, ese es un paciente prediabético. Entonces tenemos parámetros exactos, claros. No es que me parece, no es que yo creo, no es que si tienes 98 de glucosa ya está cerca de 100 y tienes prediabetes. No, es claro. Existen parámetros y a los que nos debemos ceñir. El paciente que rompe esos parámetros está dentro de lo que nosotros podemos decir prediabetes. Quiere decir que ya están definidos justamente estos parámetros y no estamos en la duda de si será, no será, y ya podemos definir un plan con ellos, ¿no? ¿Cuál sería este plan de trabajo con estos pacientes prediabéticos? Lo primero que va una vez que se ha hecho el diagnóstico es explicarle al paciente qué es lo que ocurre, por qué llegó a ser prediabético. Y se le hace una evolución o se le explica la evolución de la enfermedad. Esto tiene relación con la insulina, el paciente empieza a producir mucha insulina, es la primera etapa que se llama hiperinsulinemia, después el paciente ya no responde a esa insulina que produce su páncreas en exceso, empieza a tener una resistencia a esa insulina, y viene lo que llamamos insulinoresistencia, se rompe el equilibrio y empiezan a haber hiperglicemias en ayunas o hiperglicemias postprandiales. Las primeras que se ven son las postprandiales, y se dice que transcurre entre 5 a 10 años en esta etapa hasta que el paciente hace diabetes. Si nosotros prevenimos o retrasamos o evitamos que el paciente siga en ese deterioro, vamos a evitar que el paciente llegue a ser diabético. Entonces ahí lo que definitivamente hacemos es cambiar el estilo de vida, explicarle al paciente cuál es la forma que debe alimentarse, qué es lo que debe hacer, qué cosas hacer actividad física, pero que tome conciencia que en realidad es un cambio en el estilo de vida. No es que hago un mes de dieta y al mes siguiente ya puedo volver
hacer mi vida normal porque ya pasé y ya no tengo los valores que tenía antes. Y además de estas medidas de prevención, inclusive hay pacientes que necesitan el uso de fármacos y se ha probado varios fármacos y todos son aprobados para el uso de prediabetes, eh, pero básicamente usamos metformina, ¿no? Doctor, ¿y estos pacientes con prediabetes también tienen mayor riesgo de complicaciones con COVID o son igual que el resto de la población? No se ha hecho un estudio, no hay un estudio poblacional que evalúe el tema de prediabetes en el paciente COVID con no COVID. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente llega a la hospitalización por COVID, es difícil establecer si este paciente tenía prediabetes o no. ¿Por qué? Porque si no tenía un control previo glicémico, el solo estrés de la hospitalización pudo subir la glicemia y no considerar que era prediabético. El uso de corticoides cuando es la tormenta de citoquinas, que ocurre por la infección aguda y la liberación de sustancias de las interleuquinas y todo lo que libera el cuerpo para defenderse y generar esa tormenta inflamatoria, se usa corticoides en la hospitalización. Estos corticoides pueden aumentar la glucosa y pueden hacer que el paciente que no tenía azúcar alta haga hiperglicemia por el manejo farmacológico. Entonces, en teoría, el paciente tiene todos los riesgos. Hay estudios que dicen que desde la etapa de prediabetes ya existen cambios neuropáticos, ya existen cambios en el riñón, ya existen cambios en la retina en el paciente prediabético. O sea, ya esos cambios están ya siendo asociados a la alteración en insulina, en sus receptores, y etc. O sea, que tenga la condición previa a diabetes y que igual pueda tener un riesgo mayor, creo que eso no debería haber. Doctor, eso quiere decir que debemos tener claro quién es prediabético, ¿no? Y quién es diabético. ¿Cada cuánto aconseja usted debería hacerse los chequeos como para poder saber a qué grupo pertenece? En pacientes que no tienen ningún riesgo, que nunca han tenido por lo menos una vez al año en lo que se llaman chequeos preventivos que establecen la mayoría de entidades de salud. Cuando el paciente ya tiene el riesgo incrementado y ya ha tenido alguna duda de valores, debería hacer un control cada 3 meses. Cada 3 meses. Interesante. ¿Y a partir de qué edad deberíamos estar pensando ya hacer los chequeos? Bueno, en nuestro país todavía tenemos que los pacientes por encima de 30 años es la tasa más afectada, pero cada vez se ven más diabéticos juveniles, cada vez juveniles no tipo 1, sino tipo 2, Tipo 2. tipo 2 jóvenes que sorprendentemente, pues uno antes que iba a ver un paciente de 25 años, 26 años, tipo 2, y hoy en día se ven muchos. Y se ven porque las empresas se hacen los chequeos preventivos y saltan los niveles de glucosa y se pueden diagnosticar muy tempranamente. Pero en general, yo creo que a partir de la edad adulta, todas las personas deberían hacerse por lo menos un control de glucosa una vez al año para estar tranquilos y seguros del problema de la enfermedad. Y una cosa que es importante en la pregunta que me hiciste de prediabetes, es que la prediabetes también está muy ligada a obesidad. Entonces, el solo hecho de que ya sea un obeso, ese sí es el paciente de mucho más riesgo. Ese paciente son los que más han estado en ventilación mecánica, son los que más han muerto por diabetes. La Federación Internacional de Obesidad ha publicado en febrero de este año que de 2,5 millones de pacientes que han muerto en todo el año por COVID, 90% correspondían a países donde su problema de sobrepeso u obesidad era mayor del 50%. 2,2 millones de los pacientes que fallecieron tenían obesidad. Entonces, o provenían, obesidad o sobrepeso, o provenían de los países donde el riesgo era mayor y probablemente pudo ser evitado, ¿no?
Interesante, doctor. Nos da pie a pasar a un nuevo tema, ¿no? Como es la obesidad. En COVID, lo primero que leemos es que la edad es un factor de riesgo importante, pero ahí nomás viene la obesidad. ¿Podría decirnos cuál diferencia hay entre obesidad, obesidad leve, moderada, sobrepeso? ¿Todo es lo mismo? ¿Todo tiene el mismo riesgo? Ok. El tema de lo que dices en el riesgo es totalmente cierto. El paciente mayor de 65 años es el que tiene más riesgo, le sigue la obesidad, le sigue la diabetes y la hipertensión. En relación a la estratificación o clasificación de pacientes, nosotros nos basamos en el índice de masa corporal, que es el resultado de dividir el peso sobre la talla al cuadrado. Y el paciente que está entre 18 y 24.9 es paciente sano, normal. Entre 25 y 29.9 es el paciente con sobrepeso. Entre 30 y 34.9 es el paciente de obeso tipo 1. 35 a 39.9 es el paciente obeso tipo 2 y mayor de 40 es el obeso tipo 3. Hoy en día incluso hay una clasificación más que los pacientes mayores de 45 de índice de masa corporal se les denomina superobesos. Que antes nos quedábamos en obeso mórbido más de 40 y en el que se veían más afectados. En realidad, a más obesidad, el nivel de afectación es mayor. Y esto por simple fisiopatología. El paciente obeso desarrolla mayor injuria pulmonar y mayor problema pulmonar, a mayor tejido, mayor cantidad de estos receptores CK2 que les dije para poder ingresar virus. Entonces, ingresan más virus en el paciente más obeso. A mayor volumen, el paciente tiene disminución de la capacidad pulmonar, porque la capacidad del abdomen ocupa mayor espacio y no permite que el pulmón se expanda. Entonces la mecánica pulmonar está alterada, no puede haber una ventilación adecuada en el paciente superobeso. Otro factor que aumenta es que cuando el paciente obeso tiene mayor cantidad tiene mayor probabilidad de que en el aliento salado se hayan encontrado mucho más cantidad de virus y que sean más contagiantes también. El paciente obeso tiene una respuesta inflamatoria alterada porque tiene un aumento de una sustancia que se llama interleuquina 8, que tiene que ver con estas tormentas y citoquinas que se hablan. Eso está aumentado en el paciente obeso y hay una mala respuesta a la infección, entonces no responden adecuadamente. El paciente diabético tiene un bajo grado de inflamación permanente. Si el paciente obeso es un paciente proinflamatorio, tiene una inflamación que es leve, pero tiene una inflamación crónica persistente y eso es otro riesgo que aumenta esta complicación cuando el paciente se enferma y hace COVID. Doctor, ¿y un paciente obeso a quién debería acudir? ¿A un endocrinólogo, un médico internista, a un nutricionista? ¿Cómo podríamos hacer el manejo de un paciente para que pueda bajar de peso adecuadamente? Es importante establecer que se necesita un equipo multidisciplinario. Un solo médico tratante no puede controlar el problema porque es muy complejo. Primero, que no todos los pacientes obesos están felices de ser obesos y quieren ser obesos. No todos los pacientes obesos comen un montón como todo el mundo cree y los estigmatizamos de glotones. No todos son glotones. Existen otros factores, existen factores metabólicos, a veces están asociados a otras enfermedades neurológicas como hipotiroidismo, etcétera, pero no todo paciente obeso quiere ser obeso. O sea, requiere de un equipo que lo ayude desde la atención primaria, que es quien debe captar al paciente. El médico de atención primaria tiene que identificar al paciente, partir por ahí, decirle tienes esto, la obesidad es una enfermedad, no es una condición como se consideraba antes, sino establecer, tienes una enfermedad, ¿cuál es tu enfermedad?
tienes obesidad. Y tu obesidad vamos a tratarla desde este punto y vamos a hacerte las derivaciones necesarias. Vas a ir al endocrinólogo para establecer si es que no tienes alguna otra patología asociada, vas a ir al nutricionista para que te pueda orientar cómo debes establecer un régimen alimenticio, vas a ir al psicólogo para que te ayude con la parte conductual y cómo debes manejarlo, vas a ir al neumólogo para que veas si no tienes apnea sueño, tienes problemas ventilatorios, es todo un equipo que trabaja en conjunto para poder ayudar a este paciente a llegar a cumplir metas. Sí, esa precisión de que la obesidad es una enfermedad y debe tratarse como tal es súper importante. Generalmente pensamos que es solamente una condición o un estado y que no necesariamente produce problemas, ¿no? Pero la obesidad está relacionada a otras enfermedades. ¿Podría decirnos a cuáles podría estar relacionadas? La diabetes, la obesidad se ve asociada a enfermedades antiguamente se denominaban no transmisibles, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo lo que conocemos como dislipidemia, hipertensión, síndrome metabólico. El síndrome metabólico que es súper importante hoy en día porque se basa en obesidad abdominal, se basa en hiperglicemias o prediabetes o diabetes e hipertensión en un solo paciente. Se asocia a ciertos tipos de cánceres de pulmón, de riñón, que están aumentados en el paciente obeso, se asocia a enfermedades como el apnea sueño, que es muy frecuente, se asocia a enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, y también ahora con esto del COVID se ha visto que está asociado a infecciones severas. Y esto que hoy en día se resalta por el COVID ya se había visto anteriormente, en las anteriores crisis del H1N1, en la crisis del flu, el SARS y el MERS, también los pacientes obesos habían sido más expuestos y con mayor riesgo en estas patologías. Entonces, no solo es un problema que se asocia a enfermedades no transmisibles, sino que también está asociado a procesos infecciosos y otro tipo de patologías. Doctor, ha mencionado el perímetro abdominal, ¿no? A veces nosotros pensamos que el diabético o el gordito es porque pesa mucho o tiene un índice de masa corporal mayor de 25, 30, 35. Pero ¿podría explicarnos un poco sobre el perímetro abdominal y su importancia? La obesidad abdominal es sumamente importante porque nos mide la obesidad visceral, que probablemente es la grasa más patológica que hay y que correlaciona más con enfermedad cardiovascular. Y es medir el perímetro de la cintura para poder determinar si el paciente tiene obesidad abdominal o no. El problema con la obesidad abdominal es que no tiene una estandarización mundial como lo tiene el IMC. Entonces, nosotros encontramos en las recomendaciones que una mujer que tiene 88 más centímetros de cintura, un hombre que tiene 102 centímetros de cintura o más tiene obesidad abdominal. El problema es que para cada latitud, para los asiáticos eso no vale, para los latinos se ha hecho un estudio, en el Perú lo hizo la doctora Cecilia Medina, donde estableció que la cintura de la mujer en el Perú debería ser de entre 90 a 92 si se aceptaba, y en el hombre 104, o sea, porque tenemos una condición diferente. Pero en realidad, si se logra estandarizar y establecer medidas que puedan ser extrapoladas en cualquier población, la circunferencia de la cintura es uno de los mejores índices y medidas que se deben hacer y fáciles de hacer para el control y seguimiento del paciente. Una pregunta, ¿la persona que baja de peso deja de ser obesa o siempre va a tener riesgo de serlo? El adipocito es una célula más que una célula, es un tejido y que tiene hormonas y tiene sustancias inflamatorias y tiene toda una, es una fábrica de producir sustancias, hormonas y muchas cosas. Entonces, este adipocito como que genera una memoria.
hipertrofia del adipocito que se generó en la niñez, probablemente pueda mejorar, pero esa memoria queda y el paciente puede recuperar eso que perdió en poco tiempo. Existen pacientes con cirugía bariátrica que les han dejado un pedazo de estómago que bajaron 30, 40 kilos en un año y al principio no podían tomar más que agua, líquidos y pocas cantidades. Al año siguiente fueron mejorando su tolerancia, al año siguiente fueron mejorándola y en menos de 2 años recuperaron 20 o 30 kilos que habían perdido y volvieron a lo mismo con el poco estómago que le dejaron. ¿Y esto por qué? Porque es un tejido elástico y vuelve a expandirse y el paciente si no crea memoria, si no aprende a vivir o a cambiar su estilo de vida, va a perder esa oportunidad que tuvo con la cirugía bariátrica, por ejemplo. Interesante, porque muchos tenemos la idea de que porque te operaste con una cirugía bariátrica ya solucionaste el problema, pero es más que ello, ¿no? Hay que aprender a vivir y aprender a volver a comer, alimentarse, a hacer cambios en el estilo de vida que te permitan mantener un peso saludable. Es correcto, es todo lo que he dicho y más. O sea, el paciente tiene que cambiar y entender no solo de que está viviendo en dieta, sino que tiene realmente un nuevo estilo de vida. Que esa forma de comer es la forma en que debe comer, que a eso le debe encontrar el gusto, que esa forma de ejercitarse es lo que necesita hacer y es como debe ser su vida de ahí en adelante para evitar las complicaciones. Doctor, ahora sí enfocándonos un poco más en lo que es COVID y la vacunación. Una persona que tiene diabetes o prediabetes u obesidad, ¿tiene alguna contraindicación para vacunarse? Ninguna, al contrario, debe vacunarse. La vacunación ha sido la principal herramienta que hemos contado en el mundo para salvar vidas en todas estas crisis, epidemias que han existido y esta no es la excepción. El único tema que deberíamos tener en conocimiento es aquellas vacunas que por su naturaleza podrían desarrollar alguna reacción anafiláctica o urticariforme en los pacientes y el paciente decir, yo hice reacción anafiláctica grave a tal cosa o tengo urticaria severa. Estos pacientes deberían abstenerse probablemente de algún tipo de vacuna como la de Pfizer que está contraindicada para ellos. Pero el resto no. Y en lo que es obesidad es necesaria también la vacuna, pero vamos a tener que esperar definitivamente los resultados de los estudios para saber cuánta dosis, qué cantidad de vacunas se van a poner, porque hay un estudio italiano, justo con la vacuna de Pfizer, que dice que el obeso debería utilizar 3 dosis de vacuna. Eso todavía no está concluido, todavía no tenemos los reportes, pero sería lo único diferente que podría decirse, ¿no? Que las dosis o cantidades en el paciente obeso pudieran necesitar ser más. Entonces tenemos que propiciar la vacunación de los pacientes crónicos, los diabéticos, los hipertensos, los prediabéticos deberían ser vacunados también. Y una pregunta, ¿la edad del paciente asociado a estas enfermedades podría generar una contraindicación o también deberíamos aprovechar y vacunarlos a todos? No, al contrario, debemos aprovechar pacientes ahorita estamos vacunando pacientes mayores de 85 años y lo necesitan porque son parte del grupo vulnerable. Pero debemos tener en cuenta una cosa que les dije al principio. Un paciente diabético de 40 años es comparable a un paciente que no es diabético de 60. Entonces, cuando seleccionemos y veamos los grupos etarios, es necesario que el paciente diabético entre a un grupo especial para ser protegido y definitivamente estar en ese grupo de mayor edad. Doctor, y aparte de la vacuna de COVID o contra COVID, ¿deberían vacunarse contra alguna otra enfermedad de los pacientes diabéticos? ¿A partir de qué edad más o menos? Bueno, en general hay que tenerla, cumplir con todo lo que los protocolos de vacunación. Hoy en día vacunarse contra influenza es importante, tener la vacuna del neumococo también.
es parte de nuestra necesidad, y yo creo que eso le da beneficio porque siempre, como hablamos, que son pacientes que tienen mayor vulnerabilidad a las infecciones, van a beneficiarse de las vacunas. Eso no cabe la menor duda. Eso es bueno, quiere decir que no solamente debemos propiciar la vacunación contra COVID, sino también contra influenza, contra neumococo, sobre todo en este grupo de riesgo, ¿no? En diabéticos, sobre todo. Doctor, ¿y eh, la medicina que toma el diabético podría ser algún problema al momento de vacunarse? Bueno, en relación a las vacunas no existe ningún problema con ningún fármaco. O sea, el paciente puede estar usando insulina incluso y no hay ninguna contraindicación con él. Lo que es importante, por ejemplo, es poner énfasis en el paciente COVID cuando es diabético y tiene algún tipo de fármaco. La FDA recomendó de que si el paciente iba a ser hospitalizado, fuera preferible retirarle medicamentos como metformina o inhibidores de SGLT2 porque podrían aumentar el riesgo de acidosis láctica o depresión de volumen. En realidad eso no está 100% probado, se están haciendo estudios que van a llegar a conclusiones mejores, pero hasta ahora el paciente diabético que llega a hospitalizarse deja de usar fármacos orales y de ser necesario usa insulina. Y el paciente que esté en casa tiene que seguir con sus fármacos normales, no debe suspenderlos porque al contrario se va a poner en riesgo y debería mantener su medicación habitual. Doctor, ¿y nos podría contar un poco de cómo ha cambiado el control de un paciente diabético desde la consulta? Porque ahora casi nada es presencial, ¿no? Todo es virtual. ¿Cómo ha sido ese cambio para usted? Bueno, en general, al momento que te dije de las dietas y lo que te dije del paciente que se quedó en casa, tienes los dos extremos. Tienes el paciente que es muy responsable, que es un paciente con el cual haces una empatía total, el paciente se automonitorea la glucosa a la hora que tiene programada la consulta contigo, tiene su cartilla y te cuenta ahí, doctor, tuve tanto, me pesé y tengo tanto de peso y me pasó esto y está perfecto. Y tienes el otro extremo, el paciente que lo llamas y, doctor, ¿tenía consulta? No, bueno, sí, ya, sí, mándeme mis pastillas, pues, doctor. O sea, tienes los dos extremos. Tienes el paciente que es sumamente identificado con su enfermedad y con el manejo, y tienes el paciente que cree que está dispensando un fármaco y que simplemente lo tiene que tomar, y en realidad es el paciente que está mal controlado, es el paciente que no hace ejercicio, es el paciente que no hace dieta y que lamentablemente, por más que trates de involucrarlo y explicarle, cuesta trabajo cambiarlo, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, tenemos algunas preguntas del público. De hecho, tenemos bastantes preguntas y hemos consolidado algunas para poder ir respondiendo. Por ejemplo, Denise Amado nos pregunta, ¿a qué médico debo acudir para descartar diabetes? En realidad, nosotros los médicos generales están capacitados para hacerlo. No necesitamos buscar un especialista para descartarlo. Puede ir a un médico internista y lo puede descartar. Y bueno, puede ir a un endocrinólogo, pero en general puede seguir la parte más básica y con su médico general, y este médico le puede hacer un diagnóstico y fácilmente iniciar el manejo del paciente. Denise también nos preguntaba, ¿el hipotiroidismo es un factor que influye para tener diabetes? Hay una asociación entre cuando hay problemas genéticos que pueden asociar diabetes, hipertensión hipotiroidismo, se le denomina síndrome de Nelson, pero no es algo tan común. Pero sí pueden coexistir porque son enfermedades inmunosupresivas y pueden tener algún, algo en común. No es que el ser hipotiroideo te predisponga a ser diabético, o el ser diabético te predisponga a ser hipotiroideo, pero pueden coexistir
pacientes que tengan ambas enfermedades. Doctor, Luis Caballero nos hace una pregunta sobre diabetes tipo 1 y COVID. ¿Podría darnos algunas recomendaciones sobre esta situación? El paciente diabético tipo 1 es un paciente que tiene mayor variabilidad glicémica por el hecho de que es insulino dependiente. Entonces, tiene también un riesgo incrementado de poder tener gravedad o severidad. Hay que tener algo claro. El riesgo de tener diabetes no es que te aumente el riesgo de infectarte con el COVID. Lo que te aumenta es el riesgo de que te compliques o quedar con manifestaciones severas de la enfermedad. Entonces, el paciente diabético tipo 1 está dentro del grupo que puede contagiarse y si se contagia y está bien controlado, definitivamente puede tener la suerte de tener una evolución satisfactoria. Pero igual, o sea, vamos a estar fijándonos cómo está la hemoglobina glicosilada, cómo está el paciente con su control de insulina y todo, ¿no? O sea, se comporta exactamente igual. Perfecto. Y solamente para hacer una precisión, Clifford nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Ok, la diabetes tipo 1 es una diabetes donde el paciente tiene una destrucción total de las células pancreáticas y no produce insulina y tiene que recibir tratamiento solo con insulina. El diabético tipo 2 es un paciente en el cual el problema no solo está en la producción de insulina, sino que hay una falla en otros factores. Hay una falla en los receptores de la insulina que se encuentran en el hígado y en los músculos. Hay una falla en la utilización de esa insulina, entonces se conjuga un tema de insulinoresistencia e insulinodeficiencia que hace que el paciente requiera de otros fármacos, no necesariamente insulina, para poder sobrellevar su enfermedad. Por lo general, el diabético tipo 1 se le denomina diabético juvenil porque son niños los que empiezan a tener la enfermedad, pero diabetes 1 se puede presentar en cualquier edad de la vida, o sea, pueden haber adultos que debuten con diabetes tipo 1 y eso lo tenemos que diferenciar. Pero el tema que marca la diferencia exacta es el uso del tratamiento. El paciente diabético 1 se maneja con insulina y hasta ahora no hay fármacos diferentes a la insulina para su tratamiento. Muy bien, doctor. Sheila nos pregunta, hemos hablado mucho de la parte preventiva, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico con los exámenes, pero Sheila nos pregunta, ¿qué síntomas podría tener o signos podría tener que me hagan pensar que tengo diabetes? Existe una, una mnemotécnica que es las 4P: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Polidipsia es tener mucha sed, polifagia es tener mucho hambre, poliuria es orinar mucho y perder peso inexplicablemente. Pero esos síntomas se dan cuando el paciente está descompensado. Esos síntomas se dan cuando el paciente ya está en una parte avanzada al momento de ser diagnosticado. Y no queremos llegar ahí para hacer un diagnóstico. A veces en adultos una manifestación de diabetes es disfunción eréctil. A veces en mujeres una manifestación de diabetes es infecciones vaginales a repetición. Existen otros signos que nos pueden alarmar, alertar acerca de diabetes. Cuando ya se dan todos estos signos concretos, el paciente está descompensado y sus niveles glicémicos son muy altos. Muy bien, doctor. Y una pregunta que nos hace Jesús. Cuando uno tiene el colesterol alto, dislipidemia, ¿puede llegar a tener diabetes? La hipertrigliceridemia es, es un precursor de diabetes. Los triglicéridos tienen como denominador común que utilizan la insulina para su metabolismo. Cuando aumentan los triglicéridos pueden producir una inflamación hepática y una inflamación pancreática, pueden producir pancreatitis. Disminuyen la calidad de la producción de insulina y pueden inducir diabetes. O sea, un diabético, antes de ser diabético, puede haber tenido triglicéridos altos y con el tiempo desarrollar diabetes por los triglicéridos. Los otros factores de los
de colesterol, HDL, LDL, tiene que ver más con riesgo cardiovascular. Pero sí existe una correlación muy frecuente entre pacientes diabéticos que a la vez tienen dislipidemia. Miriam nos preguntó que ella nos contó que siempre se hacía sus controles y por años no tuvo ningún problema. Y de repente debutó con una cetocidosis diabética severa. ¿Cuál puede haber sido la razón? ¿Qué edad tiene Miriam? Hubiera sido importante. Si Miriam es joven, podríamos pensar que es diabético tipo 1 o que podría ser una variante del diabético adulto que se llama MODI o diabetes LADA. Son diabetes que le llaman 1,5, que es un Claro. intermedio entre 1 y 2, y que generalmente es raro que un diabético adulto debute con cetoacidosis. Es muy raro. El diabético que debuta con cetoacidosis es diabético tipo 1. El diabético tipo 2, la presentación que hace es coma hiperosmolar, que es diferente, porque hace glucosas muy, muy, muy altas y con eso se descompensa. En la cetoacidosis bastan glucosas de 250 por encima para que el paciente desarrolle cetoacidosis y son más frecuentes en diabéticos tipo 1. Doctor, y una pregunta que nos hace Roger, que me parece bastante apropiada. ¿Qué dieta debería consumir la persona que tiene diabetes? Es muy bueno y eso lo aprovechamos para hablar de qué dieta debe consumir el paciente que ahora está en cáncer y todo. Lo importante de la dieta es que esta dieta sea sostenible, que sea una dieta balanceada, que incluya todos los nutrientes y que sea accesible al paciente. Si nosotros logramos eso, probablemente el paciente vaya a estar dentro de un control adecuado. Existe lo que nosotros llamamos plato metabólico. El plato metabólico es dividir el plato por la mitad y una mitad del plato debe estar lleno de verduras. Y en la mitad que queda, un cuarto carbohidratos y el otro cuarto proteínas. De preferencia, pollo, pescado, pavita, es lo que debería haber. 8 vasos de agua al día y no más de 3 frutas al día. Eh, Eso sería básicamente una indicación simple y fácil de cumplir para el paciente. Cuando ya vamos a un nutricionista y nos orienta, nos cuenta la cantidad de calorías, de carbohidratos, de proteínas, ya es algo un poquito más sofisticado, pero es lo ideal. Si hacemos dietas, cualquier dieta que hagamos, la dieta keto, la dieta mediterránea, el ayuno intermitente, si son llevados adecuadamente por un profesional, todos ellos han sido estudiados y tienen beneficios. El tema es qué tanto lo puedo sostener en el tiempo. O sea, cuánto puedo vivir haciendo estas dietas. Entonces, lo ideal es, dentro de lo que yo puedo hacer, balancear mis carbohidratos, como les digo, balancear mis proteínas y poder hacer esa dieta permanente, duradera y que me sirva para los objetivos que quiero. Doctor, quiere decir que no solamente es hacer la dieta por un tiempo, sino más bien aprender a vivir comiendo de una manera adecuada, ¿no? Sobre todo para estos pacientes que tienen el problema de diabetes, ¿no? Correcto, César, esa es la idea. O sea, el paciente quiere aprender. Eso lo hemos visto, el paciente quiere aprender. No es tan difícil, el paciente puede aprender. Doctor, le comento que se nos ha pasado la hora rapidísimo. Creo que el tema tiene para hablar 2 o 3 horas más. De hecho, le agradezco mucho lo preciso que ha sido y el tiempo que nos ha dedicado para explicarnos la mayor cantidad de preguntas posibles. Nos han quedado todavía varias preguntas en el tintero, pero somos presos del tiempo. ¿Qué recomendaciones finales tendría para las personas diabéticas y obesas en este contexto COVID? Ok. En cuanto al obeso, quiero que entiendan que no existe el gordo sano. La obesidad es una enfermedad y como tal debe ser tratada. Buscar ayuda y ser tratada. Y en la parte diabética,
tener en cuenta que hoy en día estamos atravesando por una crisis severa de salud con lo que es la pandemia, y mantener todos los cuidados que nos indican deben ser pocos para el paciente diabético. El mantener la distancia, el usar las dos mascarillas, el lavarse las manos, el usar alcohol, todas estas medidas deben extremarse. Cumplir su dieta, mantener su tratamiento farmacológico. La mayoría por suerte, hemos tenido una respuesta buena de la mayoría de aseguradoras que han llevado la medicación a casa a los pacientes diabéticos, e inclusive el Seguro Social a través del PADOMI también sé que está cumpliendo con sus pacientes, e incluso MINS ha estado apoyando a sus pacientes que están en programas. Entonces, no es solamente el hecho de decir que no se puede, sino que con un poco de esfuerzo podemos alcanzar las metas y lograr los objetivos que nos tracemos para controlar la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿dónde podríamos ubicarlo? Bueno, yo atiendo en la Clínica Internacional, en la sede de Lima, y en la sede que queda en la Avenida del Polo, en la Clínica Internacional del Sur. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Por favor, llenen la encuesta que está en comentarios. Nos sirve un montón para poder ir mejorando estos webinars. Muchas gracias, doctor, por el tiempo y por habernos explicado y haber absuelto todas nuestras dudas. Y bueno, quedamos hasta otra oportunidad y el siguiente viernes continuamos con los webinars. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.